de mencionarles el manual básico. Algunas materias se lleva un manual básico, en otras no, pero en pensamiento económico sí existe un manual básico, pero no es de todo que se va a utilizar en toda la materia. No es que con un solo libro vamos siempre a explotarlo, ¿no? Nosotros lo que siempre vamos a hacer es, si tenemos algo puntual que revisar, vamos al manual. Si hay que hacer alguna tarea, vamos al manual. Si hay que hacer alguna revisión, vamos al manual. Pero no todo se saca, por ejemplo, si vemos a Adam Smith, no todo se saca del manual, sino que utilizamos varias fuentes, ¿no? Varias fuentes bibliográficas. De eso se trata. Algunos profesores cuando les toca dar una materia, por primera vez, lo que usualmente ocurre, Génesis, ahí está, ya está cerrado el audio. Lo que usualmente ocurre cuando un profesor da por primera vez la materia es que la da con un mismo material bibliográfico, es decir, con el mismo manual durante todo el semestre. En este caso es totalmente diferente. En este caso vamos a utilizar varias fuentes. Bueno, me voy a adelantar con lo que ustedes tienen que preparar para la siguiente semana, en vista de que existe como ayer les mencioné, una participación de clases. Entonces vamos primero con el manual para que ustedes más o menos tengan claro cuál es el material que vamos a utilizar, el manual que vamos a utilizar. El manual que vamos a utilizar, ¿sí?, es el de Landry Colander, ¿sí? Historia del pensamiento económico. Es un manual en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Un manual en todo el sentido de la palabra, porque de alguna manera este y otro más que le voy a presentar más adelante, que es el de Brew Grant, ¿sí? Igualmente, Historia del pensamiento económico de Brew Grant. Son los dos manuales que vamos a utilizar, ¿sí? El de Brew Grant lo vamos a utilizar cuando ya vayamos a lo que se refiere a revolución marginalista. ¿Sí? Ahí lo vamos a utilizar, me parece que está un poquito mejor, o sea, no es que un poquito mejor, sino que a diferencia del Landry Colander, el de Urban Grant es como que un poco más fácil, si se podría decir, en el manejo de los autores de la revolución marginalista. El de Landry Colander tiene un pequeño elemento de complejidad ahí en el análisis. Entonces prefiero utilizar, como no profundizo tanto en lo que respecta a todos los pensadores de la revolución marginalista, prefiero utilizar el de Brew Grant. Más allá de que alguna tarea, yo les voy a decir que utilicen los dos manuales. Bueno, este es el manual, lo vamos a utilizar en algunos aspectos, no es que vamos a leerlo todo, para nada, no es que lo vamos a leer todo, simplemente vamos a leer algunas partes de eso. Por ejemplo, déjame ver, página, se me olvidó la página, 44. ¿Qué es lo que yo necesito para la siguiente clase, para el día lunes? Más allá de que no es una tarea que está en plataforma Moodle, ¿sí? Pero va a servirle a ustedes para participar en clase. Por ejemplo, está esta parte que dice mercantilismo, ¿sí? Mercantilismo. Entonces la van a revisar, la van a leer, ¿sí? Aquí hay una especie de antecedente, de descripción de algunos de los elementos del mercantilismo, ¿sí? Está balanza comercial, está el poder y la riqueza, bueno, algunos aspectos que describen lo que es el mercantilismo. El dinero y el mercantilismo, la importancia de los metales preciosos, ¿sí? Pero yo lo que necesito que ustedes revisen es las aportaciones teóricas de los mercantilistas. Es decir, pueden hacer un mapa conceptual, digo yo, en su cuaderno, ¿no? Porque ustedes van a participar en clase la siguiente, ¿sí? El próximo lunes van a participar en clase, entonces cuando yo les pregunte ¿qué dijo Thomas Moon, por ejemplo? O sea, ahí viene Pérez y dice, bueno, Thomas Moon presentó esto, esto y esto, y fue refutado por Smith en esta parte, ¿ya? Por ejemplo.
para ponerte un caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí están los precursores influyentes del pensamiento clásico. Esto es lo que se denomina como los preclásicos, ¿sí? Porque en realidad algunos denominan pensamiento clásico desde los mercantilistas. En realidad yo prefiero denominar, como hacen otros autores, pensamiento clásico en sí al liberalismo, al inicio, al origen del liberalismo, que es Adam Smith. Entonces tú tienes ahí Thomas Moon, William Petty, Mandeville, ¿sí? Tienes también a David Hume, obviamente, que es el que vamos a profundizar, Richard Cantillon. Esto va a decir, profesor, pero esos autores, bueno, esos autores te los vas a encontrar tanto en la literatura, en el libro de Las riquezas de la nación de Adam Smith, y te lo vas a encontrar en el libro de Atilio Borón, que tú lo vas a ver cuando lo leas el capítulo 3 de Adam Smith. Si tú lo lees, te vas a encontrar que por ahí está Mandeville, que está Hume, por ahí que también está el Cantillon. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que usted, por ejemplo, puedes hacer un mapa en tu cuaderno, ¿no? Un mapa conceptual, ir describiendo cuáles son las aportaciones al mercantilismo, ¿ya? Entonces, todo eso necesito que hagas una breve descripción. Así cuando si lo hago el día lunes o hago el día martes, el tema de la participación de clase de cada uno de los autores del mercantilismo, porque eso va a ser rápido, ¿no? Bueno, participa, dices algo, dices lo de acá y lo dices lo de allá, listo. Entonces, yo avanzo con David Hume, que es la parte que me interesa, la crítica al mercantilismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesito, nada más. ¿Sí? Necesito que leas, revises cuáles son las aportaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Para que ya vayas leyendo, no vayas revisando, no vayas a decir después, no, pero eso te me manda de un día para otro. No, ya te estoy enviando hoy día martes, 1 de junio. Cuando a mí me toque, quizás lo alcance a explicar el próximo lunes, lo alcance a explicar el próximo martes, ¿sí? Y en el momento que nos toque, yo te digo, a ver, listo, vamos a hablar de los pensadores económicos preclásicos. Thomas Moon, ¿qué dijo? Bueno, y tú sales. Entonces, yo ya no tengo que decirte que tienes que estudiar o tienes que leer, tú ya sabes que tienes que participar, ¿ya? Uribe y Montserrat, cierren el audio. Y Marqués también. Listo, gracias. Entonces, tienes ahí eso que tienes que leer. Primera parte. Segundo, a ver, déjame ver acá. Más que leer, yo te voy a pedir que lo revises porque todavía no lo voy a tratar. Para que te des cuenta que no utilizamos solamente el manual. El manual ahora es lo que te mandé a leer de los diferentes pensadores económicos. Pero en este libro que está acá, que de ley te vas a encontrar el libro de Economía Internacional. ¿Sí? Cuando tú vayas a Economía Internacional, cuando tú vayas a ver, porque ahorita estás en cuarto semestre, lo más probable es que te dé Economía Internacional. Si lo ves en la noche, lo vas a ver con Larry Yumibanda. Si lo ves en la mañana, lo vas a ver con el profesor Casanova. De seguro este libro lo van a utilizar. Y si no, te sirve de referencia para tus primeros pasos en la materia de Economía Internacional. ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Nosotros vamos a revisar las primeras teorías del comercio internacional. Te estoy adelantando qué es lo que vamos a ver en los próximos días, en las próximas clases. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? El mismo preámbulo que está en las clases anteriores, ¿sí? En el libro de Landry Colander, la introducción, que es el mercantilismo, el sistema económico mercantilista, el papel del gobierno, bla, bla, bla. Yo creo que hasta ahí, hasta la página 19, ¿sí? Después, esto de estudio de caso te voy a mandar después a leer, pero no te puedo mandar a leer todavía eso si todavía no te explico qué es el mercantilismo. Pero te adelanto que esto es lo que vamos a revisar, ¿sí? Así que tiene esos dos materiales, ¿sí? Esos dos materiales, permíteme un ratito. Esos dos materiales, me das un momento. Esos dos materiales están aquí, ¿sí?
yo te puse una carpeta en la, ¿cómo es? Yo te puse una carpeta ahí en la plataforma Moodle, en el bloque 0 te puse, y te puse materiales académicos, creo que te puse, ya te voy a mostrar. Y aquí están toda la bibliografía que vamos a utilizar. Creo que ayer también me olvidé de esta parte. Toda la bibliografía que vamos a utilizar. Por ejemplo, están las leyes de la economía, por ejemplo, el libro que tienes que leer para el semestre, ¿sí? Entre una de las cosas que tienes que leer. Aquí está el libro de Landry Colander, ¿ves? Te le haces clic y te va a aparecer el libro de Landry Colander. Lo quieres, lo puedes descargar, ¿sí? ¿Ya? Y también tienes el libro de, déjame ver si por acá está el libro de Blue and Graham. Se me perdió el libro de Blue. Acá está el libro de Economía Internacional, mira, ¿ves? Acá está el libro de Economía Internacional. Está todo el material. Sí, yo me he procurado que esté todo el material para que nadie se quede sin su material. Aquí también está lo de la lectura, la tergiversación de la ley de Say, que es el libro de la escuela austriaca, ¿sí? Como una manera de adelantar algunas cosas, ¿no? Ya. ¿A dónde está el de Bruan Grant? Bueno, acá está el de Atilio Borón, también el libro para que lo leas. Ahí lo puedes bajar, aparte del link que te di. El de Bruan Grant, no, este es el de Girón. No, se me perdió, pero por aquí tiene que estar el de Bruan Grant. Aquí está. Ese es el otro manual que vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar más adelante, no lo vamos a utilizar ahora. ¿Ya? Listo, preguntas hasta ahí. Ninguna. Bueno, vamos a empezar con respecto a la clase para poder avanzar después con los mercantilistas. Nosotros tenemos, para poder entrar al mercantilismo y entender el mercantilismo, y posteriormente entender la refutación de Adam Smith, ¿sí? Nosotros tenemos que entender cómo se llega al mercantilismo, ¿sí? Cómo se llega el mercantilismo es una idea, ¿sí? Una idea económica, no es una escuela. Vamos enfatizando en esa parte. No es una idea, no es una escuela económica, es una idea, ¿sí? No es una escuela económica, es una idea. Es solo una idea comprendida en su máxima, que es la acumulación de los metales preciosos, es lo que es el símbolo, es la connotación, es el símbolo, es el resultado de que el país o la nación genera riqueza. ¿Ya? Me estoy adelantando un poco porque quiero de alguna manera mencionarte el antecedente, ¿sí? Entonces, la idea máxima del mercantilismo es que cualquier país que dice tener prosperidad es porque está acumulando metales preciosos, ¿sí? Está acumulando metales preciosos. No es otra el indicador, no es otro la forma de que nosotros podemos ver como como formación de riqueza, ¿ya? Pero ¿cómo llegamos a ese estadio del mercantilismo? Llegamos específicamente, ¿sí? Y cómo el mercantilismo se ve que el comercio genera riqueza. O sea, el comercio como tal, porque ¿qué significa acumulación de metales preciosos? ¿Qué significa acumulación de metales preciosos? Significa que eso se da en el comercio internacional. Es decir, yo tengo una balanza comercial, ¿sí? Y esa balanza comercial me dice a mí que todo lo que yo exporto como país es mayor a lo que yo importo, ¿ya? Entonces, la diferencia, si lo vemos hoy día, un país que tiene más exportaciones que importaciones, hoy día, nosotros ¿qué podemos decir? Ese país tiene
exceso de dólares. Tiene más dólares de lo que tenía ayer. En otras palabras, tiene más dólares, más divisas de lo que tenía ayer. Y asimismo, un país que no acumula, que no acumula, sino que desacumula metales preciosos, ¿sí? Es porque tiene exportaciones menos que las importaciones. Al día de hoy sería que esto sería una escasez de dólares, ¿sí? Es decir, el país o la nación le faltarían dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está comprando más de lo que vende. Compra más de lo que vende. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo vemos hoy, ¿no? Eso lo vemos hoy. Pero usted sabe que en el siglo XVI, siglo XVII, no se manejaba una divisa, sino que en el comercio internacional se manejaba oro, metales preciosos. Entonces, en vez de hablar de dólares, exceso de dólares o escasez de dólares, se hablaba de exceso de oro o de plata o escasez de oro y de plata. ¿Estamos claros? Pero al fin y al cabo, ¿qué es esto? Esto es comercio. Yo tengo la mercancía X, ¿sí? Vamos a poner otra letra porque si no... Tengo la mercancía Z y yo lo ubico en el país 1. Y el país 1, ¿sí? En el país 1 devuelve, o mejor dicho, entrega otro tipo de mercancía, ¿sí? La mercancía W. Entonces, el país 1 compra la mercancía Z, pero vende la mercancía W. Entonces, eso es comercio. Un comercio que para la época, para el siglo XVI, siglo XVII, es un comercio básicamente está basado en bienes de poco valor agregado. Es decir, bienes agrícolas. ¿Sí? Bienes agrícolas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Déjame que ingrese Montserrat e ingrese Montoya y vamos a hablar de un tema que me había olvidado también ayer. Bueno, yo lo que les voy a pedir es la hora de entrada a la clase es las 10 de la mañana. No es a las 10:30, no es a las 11, no es a las... No, es a las... Y algunos tienen la... ¿Cómo te puedo decir? La falta de delicadeza de que no ingresaron a toda la clase y quieren ingresar a las 10:59 de la mañana, cuando ya la clase termina a las 11. Entonces, ojo con lo que hacen. ¿Sí? Ojo con lo que hacen porque yo les estoy diciendo que si la hora de entrada es a las 10 tratemos de entrar. Entiendo que algunos tienen problemas de conexión, todo lo demás se demoran 10 minutos, 15 minutos, pero ya cuando comienzas a entrar media hora después, comienzas a entrar 5 minutos antes que termine la clase, me estás diciendo que lo único que quieres es la asistencia, ¿ya? Así que cuidado con lo que hacemos. Entonces, yo te decía que el mercantilismo, para hacerte un preámbulo, necesariamente pasa por el tema del comercio. Pasa necesariamente por el tema del comercio. Pero ¿cómo llegamos a esa concepción? ¿Cómo llegamos a esa concepción de que el comercio genera riqueza? Y si lo vemos un poco más específico, como lo ve la idea máxima del mercantilismo, es que la acumulación de metales preciosos genera riqueza. Sí, esa es la idea. La acumulación de metales preciosos genera riqueza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos allá? Llegamos por distintas revoluciones comerciales. ¿Sí? Distintas revoluciones comerciales. Y tiene como centro la economía europea. Yo ayer les había mencionado que yo cuando daba esta clase, la primera clase yo la daba siempre pensando en que debía de partir de la caída del Imperio Romano y mencionaba qué era el Imperio Romano, cómo se había formado, porque entonces voy a evitar todo eso, pero lo voy a encapsular. ¿Sí? Roma, ¿sí? El Imperio Romano duró varios siglos,
desde 753 antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Varios siglos duró el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se cae, hay diferentes razones por las que se cae el Imperio Romano, no la vamos a estudiar en este momento porque ustedes historia económica tienen que haber visto. Cuando el Imperio Romano se cae, ¿qué es lo que deja? Varios reinos. ¿Sí? Porque acuérdate que la disputa ¿cuál es? Roma, la ciudad de Roma, controla desde Italia, lo que hoy se conoce como la bota itálica o de Italia, Roma controla todo lo que es Europa. ¿Sí? Y no solo Europa, sino que controla Medio Oriente, el norte de África y el sur de Inglaterra. Entonces, el Imperio Romano controla todo ese espacio, todo ese territorio, todo lo que se conocía en su momento. Lo único que lo detuvo al Imperio Romano es la frontera que divide los Urales, lo que divide lo que actualmente hoy se conoce como Rusia y lo que divide el Europa continental, ¿no? ¿Sí? Entonces, en sí, la frontera, la capacidad de expansión del Imperio Romano pasa necesariamente por el tema de la frontera natural que existe, de los Urales, esa cadena montañosa que existe ahí, y se van hasta el sur de Inglaterra, el norte de África y Medio Oriente. Conquistan todo eso. Pero cuando el Imperio Romano cae, ¿qué es lo que deja? Deja un vacío de poder. Y ese vacío de poder, de alguna manera, ¿qué deja? Deja que existen muchos territorios, muchos reinos, muchas pequeñas naciones alrededor. ¿Sí? Acuérdate que el Imperio Romano va conquistando de a poco, ¿no? Primero Roma, después toda la bota itálica, después lo que se conoce como la Galia, que en verdad ahora es lo que se conoce como Francia, después Hispania, que es lo que se conoce hoy como España y Portugal, y después conquista todo lo que son el pueblo germano, que es o lo que se conoce como Alemania, y después los celtas, que es lo que se conoce como el sur de Inglaterra. Todos esos espacios parece que fueran solamente 4 lugares, pero en verdad cada espacio, por ejemplo la Galia, Hispania, tenía muchas tribus y muchos territorios que tenían un líder de por sí, o tenían una asociación de habitantes, de aborígenes de su propia tierra, que tenían como dueño ese espacio. Cuando el Imperio Romano se cae, todos esos territorios quedan, de alguna manera, con representantes de sus propios miembros. Y obviamente lo que se ve es la fragmentación de lo que hoy se conoce como el continente europeo. Ante eso, pasa todos los siglos que van desde el siglo V hasta el siglo XIII, ¿sí? Y los pueblos comienzan a comerciar. ¿Sí? El comercio se hace presente. ¿Por qué el comercio se hace presente? Por una sencilla razón. No todos los pueblos y no todos los territorios son autosuficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los territorios y no todos los pueblos pueden producir y comerciar todo lo que quieren. Entonces, como no pueden producir todo lo que quieren, necesitan de otros territorios para producir todo, para consumir todo lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dos opciones. O comercias con tu vecino o tratas de conquistarlo. Y obviamente, si tú te pones a pensar cuáles son las razones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en verdad tú ves un conflicto ahí latente de muchos siglos. Porque en sí, ¿qué significa la conquista? Económicamente hablando. Lo que quiero son los recursos naturales del otro. Eso es lo que significa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a través del Tratado de Versalles, por ejemplo, en 1918, ¿qué es lo que trató de hacer Francia e Inglaterra?
más allá de tratar de remediar los gastos de guerra. ¿Qué trató de hacer Francia e Inglaterra? Lo que trató de hacer es acaparar gran parte de los recursos naturales de Alemania y del imperio, de lo que se conocía como el Imperio Prusiano. Entonces, detrás de cada conflicto militar siempre hay la búsqueda de un recurso natural. ¿Sí? Siempre hay la búsqueda de un recurso natural. Por ejemplo, el conflicto Ecuador-Perú. Siempre hubo detrás una búsqueda del control de los recursos naturales. ¿Sí? Perú siempre añoró dos cosas. Capturar Guayaquil y capturar las Galápagos, por ejemplo. Siempre estuvo en la mira. Entonces, detrás no es que hay una rencilla histórica y que no, ahí también, si hablamos económicamente, detrás hay un fin de acaparar, de extraer, de apropiarte de los recursos naturales. Bueno, eso es lo que solía suceder a partir del siglo V hasta el siglo XIII, ¿sí? Y hasta el siglo XIII, XIV, en que los países, en que esas naciones, ¿sí? Esas naciones, esos pueblos, comienzan a comerciar y algunos comienzan a conquistar tratar de conquistar al otro para tratar de extraer sus recursos. ¿Sí? Pero en el medio, a través de esos siglos, se va manejando una pequeña revolución que es paulatina, lenta, pero revolución en sí. Comercial, una revolución comercial en que los pueblos de los países, de los territorios, comienzan a comerciar entre sí. Es decir, es un comercio del campo a la ciudad. ¿Sí? Del campo a la ciudad. Es la primera fase, si tú le quieres llamar fase o tú le quieres llamar primera revolución comercial. ¿Sí? Primera revolución comercial. Entonces, tú puedes ver en esa primera fase que es del campo a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor, el que vive de la tierra, en ese caso, existe un modo de producción que espero que lo hayas conocido en economía política, que es el modo de producción feudal. El modo de producción feudal es una relación entre el rey y el siervo. ¿Sí? Entonces el siervo explota la tierra y explota la tierra ¿para qué? Para sobrevivir. Y lo que le sobra, ¿sí? Mejor dicho, al revés. De lo que produce la tierra, el siervo le paga al rey y lo que le sobra, vive el siervo. Ya, vive el siervo. Entonces, esa parte tienes que tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que produce el siervo, en algún momento, él va a buscar comerciarlo. Y esas son las fases de desarrollo de la revolución. Porque el siervo, al fin y al cabo, explota la tierra, le paga al rey, ¿sí? En un principio le va a pagar le va a pagar en insumos, en especies. Es decir, lo que produce le va a dar al rey. Pero en un momento determinado, en este proceso de evolución mercantil, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a aparecer el dinero. O sea, el dinero está presente en varias formas. Pero ya cuando existe ya un paso más allá, ¿sí? La evolución del dinero va a pasar por metales preciosos. Va a comenzar a surgir que cierto tipo de metal es apreciado y reconocido y aceptado por todos los habitantes de un pueblo, de una nación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En un principio el siervo, ¿qué va a hacer? Va a vender su mercancía, va a entregarle una parte de su mercancía al rey y otra parte se la va a quedar para consumirla, para poder sobrevivir. Y así se maneja la relación social, ¿no? Modo de producción feudal, en su parte más originaria. Pero después ya con la evolución de las relaciones mercantiles,
¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el dinero va a tener una mayor participación en las relaciones comerciales. Entonces el rey ya no va a querer especies, sino va a querer dinero. Entonces, ¿qué hace el siervo? El siervo le va a vender su producción, toda su producción, o gran parte de su producción, se la va a vender a la ciudad, a esos pequeños pueblos que se están formando dentro de los territorios. Porque no todo es sector campo o sector rural. Se están formando pequeños centros en esos territorios. Sobre todo el centro está cercano donde vive el rey. Entonces, esos pequeños centros, ¿sí?, es donde se va a ver los mercados, donde cada uno de los siervos va a vender su producción. ¿Sí? Entonces, le lleva su producción y el siervo, ¿qué hace? Vende la producción, recibe dinero. Si tiene 5 monedas de oro, ¿qué va a hacer con las 5 monedas de oro? 3 le va a dar al rey y 2 se va a quedar el siervo. Y con los 2 puede comerciar dentro del mismo mercado o dentro del mismo pueblo, ciudad, puede comerciar para comprar otros bienes. Y se comienza a dinamizar el proceso de evolución mercantil. ¿Ya? Eso implica una revolución, paulatina, lenta, pero revolución al fin y al cabo. Porque ya implica que estamos hablando del campo y la ciudad. Es una relación social. Pero ¿qué sucede en el medio? El siervo va a buscar vender en el campo, porque en la ciudad, porque en la ciudad recibe dinero y con eso paga el rey. ¿Está la relación originaria ahí? Sí, ahí está la relación originaria. El tema va a ser cuando de a poco en esa relación va a surgir un nuevo actor. Ese actor se va a llamar comerciante. Un comerciante es como un intermediario, ¿sí? Y ese intermediario se va a encargar, de alguna manera, de distribuir lo que recibe el siervo. No necesariamente, por ejemplo, si yo soy el siervo y voy a la ciudad, yo le quiero vender esto a Redroban, le voy a vender, pero Redroban no es el consumidor final. Redroban lo que va a hacer es distribuirle a Cadena, a Briones y a Versosa. ¿Estamos claros? Entonces, ese intermediario o ese comerciante, ¿sí?, va a comenzar a generar un tipo de excedente que es su ganancia y va a comenzar a formar riqueza desde ahí. Riqueza desde la intermediación. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Ninguna. Listo. ¿Qué pasa? Que algunos pueblos, no necesariamente, yo he dicho oro, ¿no? Te he puesto el ejemplo de 5 monedas de oro, pero no necesariamente el oro aparece como dinero, ¿no? Ya el dinero aparece, ya el oro aparece como dinero formal, reconocido, todo, poco tiempo después, ¿no? Pero existen otros tipos de dinero, por ejemplo, no necesariamente monedas de oro, sino monedas de plata, cobre, ¿sí? Aparece otro tipo puede aparecer dentro de cada pueblo, tener su propio tipo de dinero, de acuerdo a lo que cada población más aprecia, ¿sí? Sí, estamos claros. La revolución comercial en su primera fase es campo-ciudad. Pero a medida que las ciudades se fortalecen y se agrandan, ¿sí?, va a haber ciertos tipos de ciudades que van a ser un poco diferentes de las demás. Son las ciudades que están cerca de los puertos. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Quito que de Guayaquil. ¿Por qué? Porque Quito es la capital, ¿sí?, y de alguna manera
Si Guayaquil no fue capital fue porque históricamente en Quito se asentó gran parte estuvo asentada las tribus, las poblaciones aborígenes, ¿sí? Y donde se desarrollaba, en su principio, se desarrollaba como la capital de estas poblaciones aborígenes, ¿sí? Y obviamente la llegada de los españoles justamente determinaba conquistar esos espacios y las relaciones comerciales se generaban ahí. Pero cuando Guayaquil aparece como una especie, como una ciudad, es porque está cerca del mar, ¿sí? Está cerca del mar y obviamente propiciaba, ¿sí? Propiciaba un espacio de desarrollo local. También sucede lo mismo con Cuenca, que Cuenca y esa zona sur de la sierra, asentamientos de poblaciones aborígenes, y todo eso propiciaba aquello. Entonces, en Europa va a haber ciertos puertos importantes, ciudades importantes que se van desarrollando, no porque el comercio, no porque la población sea necesariamente grande, sino porque está cerca del mar y las otras poblaciones que están lejos del mar buscan llevar sus mercancías ahí para que sean trasladadas a otras ciudades. ¿Sí? Date cuenta que entre Europa y África existe lo que se conoce como el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo se desarrolla gran parte de la segunda fase de la revolución comercial. Es decir, la segunda fase de la revolución comercial no es entre campo y ciudad, sino entre ciudad y ciudad, entendiendo que detrás de cada palabra, de cada ciudad, existe necesariamente lo que se llama puerto. ¿Sí? Puerto. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si tú ya te das cuenta, el proceso de evolución pasa a otro nivel. Ya pasa a otro nivel. ¿Sí? El proceso de evolución. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando del campo y la ciudad, donde las poblaciones son pequeñas y las transacciones son pequeñas. Aquí hablamos de ciudad a ciudad. Las transacciones son más grandes. Entonces, aquí es donde los comerciantes y donde los que participan del comercio se hacen la pregunta: ¿qué tipo de dinero debo de tener para poder llevar a cabo mis relaciones comerciales? Teniendo en cuenta que no son transacciones pequeñas, sino transacciones grandes. ¿Qué tipo de dinero debo tener? Y claro, el oro aparece como un dinero, como una mercancía de orden universal, un dinero que es proclive para transacciones grandes. Entonces tú tienes ahí otro tipo de fase y otro tipo de acumulación de riqueza. Porque ese intermediario, ese comerciante, ya no genera una ganancia por comprarle la mercancía al siervo y llevarla a la ciudad o llevarla a otros consumidores, ¿sí? Sino que ya el comerciante está comprando desde su ciudad y llevándola a otra ciudad. Entonces ya es otro tipo de jerarquía, otro tipo de estadio, mucho más complejo, de una transacción mucho más grande y de ganancias más grandes. ¿Estamos claros? Lo que genera una acumulación de riqueza mucho más fuerte. Cuando ya se da ese tipo de transacciones, aparece lo que se conoce como la banca. ¿Sí? Aparece lo que se conoce como la banca. Y la banca aparece como un actor primordial en el medio. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque necesitas una institución, de alguna manera, donde se guarde grandes cantidades de riqueza. Porque, ¿qué hace el comerciante que ha acumulado gran parte? ¿A dónde va a guardar eso? ¿En su casa? No, entonces necesita un lugar donde guardarlo. Entonces, los bancos aparecen en primera instancia como custodios. ¿Sí? No necesariamente como intermediarios, nacen como custodios. Es decir,
Por ejemplo, ahí Ronquillo es un banquero, pero Ronquillo acepta mi dinero, pero no va a colocar el dinero. En ese caso, él recepta el dinero, él es custodio de mi riqueza, el oro, ¿sí? Él es custodio de mi oro, pero él me cobra por tener custodiando el oro. Es diferente ahora, ¿sí? Con la evolución de las relaciones comerciales, ahora el banquero no es que recibe dólares o recibe oro y te dice, te voy a cobrar. No, te paga por tener tu dinero depositado en el banco. ¿Por qué? Porque él va a ubicar ese dinero, ese oro o esos dólares en otra parte. Entonces, eso es lo que se conoce como tasa de interés activa y pasiva. Profesor, Dígalo. disculpe, ¿puedo hacer una acotación a lo que está hablando? Yo vi un video acerca de eso de ahí, donde decían que las primeras personas que, o sea, antes de la banca, eran los orfebres quienes guardaban el dinero de las personas que tenían demasiadas monedas de oro en sus casas y les daban como una carta o como un documento donde podrían con eso ir a retirar luego. Pero ahí no les daban ninguna clase, como usted indicó, de interés, solamente lo que hacían era guardar el dinero y lo podrían retirar con ese documento. Sí, es lo que justamente lo que se conoce como orfebres, pero también se lo llama custodios. Es la primera parte del proceso de formación de lo que se conoce como los bancos y la presencia de los bancos como intermediarios. ¿Sí? Porque a alguien se le va a prender, como decía un político acá en Ecuador, a alguien se le prendió el foco, ¿no? Dijo, tengo tanta riqueza guardada de X, Y, Z, comerciantes, ¿qué hago con tanta riqueza? Si viene, por ejemplo, Roja, viene Montoya, viene Pilar y me hablan a mí como banquero y me dicen, mira, tienes tanta riqueza guardada, ¿por qué no la prestas? Yo necesito. Yo podemos dejar de garantía la casa, lo que sea, mis barcos, mis buques, los dejo en garantía, pero préstame porque yo necesito dinamizar, acrecentar mi negocio, mi comercio. Entonces a alguien se le prende el foco, ¿sí? Entonces, obviamente dice, bueno, yo tengo esta riqueza aquí, la puedo prestar, pero no todo el mundo quiere dejar su riqueza conmigo porque no todo el mundo necesita custodiar su dinero. Entonces ahí cambia lo que dice Bajaña, Salazar, cambia la situación porque dice, bueno, yo ya no soy custodio, porque voy a recibir y voy a pagar, porque esa es la zanahoria que pone al conejo, ¿no? Le voy a poner un incentivo, le voy a pagar a la gente que tiene riqueza, le voy a pagar para que me den el dinero y yo después lo voy a ubicar en estas personas que me lo están pidiendo a una tasa mayor y la diferencia es lo que yo gano como banquero. ¿Ya? ¿Estamos claros? Salazar, no te veo en la lista, no aparece todavía de lo que yo bajé. No, profesor, no sé qué pasa y tampoco me salen los cursos en el aula virtual, entonces. Sí, no te sale todavía. Bueno, aquí te voy a poner momentáneamente por el tema de participación de clases, ¿sí? Salazar, ¿qué eres? Salazar Bajaña. Después si te llegases a retirar o no te dan tu nombre, Liliana. listo, tu participación, ahí está. Listo. Entonces, tú tienes ahí un proceso dinámico. ¿Cuál sería la tercera parte de la revolución comercial? La tercera fase. Mira que ya estamos hablando, la segunda ya hablamos de ciudad a ciudad. Es decir, ciudad a ciudad quiere decir ciudades del Mediterráneo, las ciudades de la costa de Inglaterra, ¿sí? Lo que se conoce como el Canal de la Mancha o el Mar del Norte, toda esa parte comercial con el Mediterráneo, Europa con África, con el norte de África, Europa con Medio Oriente, Europa con las Indias. ¿Sí? Entonces, ya hay un comercio.
de lo que se conoce hasta el momento. ¿Cuándo se va a dinamizar y se va a llegar a la tercera fase de la revolución comercial? A ver, ahí quiero ver. ¿Cuándo llegamos a la tercera fase de la revolución comercial? Porque ahí hemos recorrido desde la caída del Imperio Romano, siglo V, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, hay varios sucesos, ¿no? Está la peste negra o la peste bubónica, hay conflictos militares, lo que ya hemos hablado, ¿no? Hay conflictos militares, algunos países comienzan a utilizar metales preciosos, no de forma generalizada, porque dentro de un mismo país, algunas ciudades pueden utilizar el oro, pueden utilizar la plata, pueden utilizar el cobre, como no pueden estar utilizando metales preciosos, sino otro tipo de mercancía que es generalmente aceptada en la población. Después vamos a ver en el siglo XVII que ya el oro en toda Inglaterra, ya has utilizado el oro para el comercio. Y cuando ya lo utiliza Inglaterra, siglo XVIII, todo siglo XVIII, ¿sí? Al final del siglo XVIII ya Europa se va sumando al oro, porque Inglaterra es la potencia económica, y ya en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, toda Europa está con el oro. Es lo que se conoce como el patrón oro. Espero que en la historia económica lo hayan visto. ¿Ya? Ahora, yo te hago una pregunta. Tú recorres del siglo V hasta el siglo XIV. ¿Qué tendría que existir como hecho histórico para que entremos a la tercera fase de la revolución comercial, que es la que de alguna manera hace emerger a los comerciantes como una clase social? Y obviamente es la base del mercantilismo. A ver, ahí. Quiero contar, pero no estoy tan segura. No sé si es la época de las cruzadas. No, el tema de las cruzadas es un tema de conflicto militar con Medio Oriente, pero no es, y si estamos hablando de relaciones sociales, bueno, eso es algo que ya he mencionado, ¿no? Europa con Medio Oriente, Europa con las Indias, Europa con el sur, con el norte de África. Estamos hablando del mundo conocido hasta ese momento, hasta el siglo XIV. ¿Qué hecho histórico posterior viene que hace que la revolución comercial entre a una nueva fase? Intervención del Estado. Si bien es cierto que existe la formación de los estados-nación, lo que se conoce como los estados-nación, todavía la presencia de esos estados-nación en verdad movilizan el tema del comercio de Europa con todas estas zonas que he mencionado, pero falta otro hecho histórico para poder hablar de revolución comercial en su tercera fase. La revolución industrial. La revolución industrial es en el siglo XVIII. La crisis. Fue la máquina de vapor. Eso dio origen. La máquina a vapor está en el siglo XVII-XVIII. Economista, disculpen, no fue cuando apareció una nueva clase social. Que esa clase social después fue la que reemplazó a la monarquía. Pasó a ser importante, solo que no recuerdo el nombre de... Sí, pero para reemplazar a la monarquía necesitas ese hecho histórico. La guerra. Necesitas la tercera fase de la revolución comercial. La conquista española. ¿Cómo? La conquista ¿Qué conquista? europea de América. No te entendí ahí, Cuadro. La conquista europea, cuando conquistaron América. Pero dígalo, pues, ¿cómo es? ¿Cómo es el hecho histórico? Dígalo, pues. Cristóbal Colón descubrió América y la conquistó. El descubrimiento, entre comillados, el descubrimiento de América, obvio, 1492. Por eso estoy lanzando pistas. Recorro el siglo V, me voy hasta el siglo XIV. Cuando hablo del siglo XIV es de 1300 a 1400. Cuando yo me voy hasta el siglo XIV, no hablo del siglo XV. Hasta el siglo XIV, ahí me habló, Salazar me habló del tema de revolución industrial. Yo le digo, no es revolución industrial. Alguien me habló de la máquina a vapor. No, eso es siglo XVII, siglo XVIII. Tampoco no lo es. Entonces,
Falta un hecho histórico, el hecho histórico que corta, que hace un antes y un después, así como la llegada de Cristo, para los que son, más allá de que seamos religiosos o no, pero quedó determinado así, como la llegada de Cristo, un antes y un después, así es un antes y un después, es el entrecomillado, el descubrimiento de América. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué el descubrimiento de América? Que se buscaba una nueva ruta para pagar menos y poder transportar la mercadería. Y antes de que llegue Cristóbal Colón ya había sido descubierto por unos piratas, solo que no se le dio la atribución correcta, por llamarlo de alguna manera. Claro, aquí hay algo que tienes que tomar en cuenta. ¿Quién me habló ahí? No le vi. ¿Quién me estaba hablando? Ah, ¿qué fue tu Tiben? Mira, ahí falta algo que yo no he mencionado. Detrás de cada revolución comercial, necesariamente tuvo que haber existido una revolución del transporte. Sin eso no es revolución comercial. Una revolución del transporte. ¿Sí? Tuvo que haber existido una revolución del transporte. Sin eso no pudo haber existido revolución comercial. Imagínate cómo Colón salió una canoa a buscar a las Indias. No, una nueva ruta para las Indias. No fue en busca de eso. No fue en búsqueda de una nueva ruta para las Indias, para acortar el plazo, el periodo, el tiempo de transporte, de llegada a las Indias. Pero para eso tuvo que haber existido el transporte necesario. Entonces, obviamente, existió el descubrimiento, la revolución del transporte primero, para posteriormente llegar a algo que él no pensaba, a las Américas. Pero después, cuando ya se descubre las Américas, ¿cuál es el problema de los conquistadores? Con esto quiero terminar, porque son 10:56. ¿Cuál es el problema de los conquistadores? De la gente que va llegando después, porque Colón descubre, pero no es un conquistador en sí. Los conquistadores ya, el Imperio Español se le prende el foco y después dice, manda a otras personas y va formando virreinatos alrededor de todo el continente americano, de lo que va conociendo, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el problema posterior? Que estando en América, ¿sí? Quieren acumular riqueza. Sí, acumular riqueza, pero ¿cuál es el problema ahí? Que no encontraron lo que querían, o sea, los españoles no encontraban las riquezas necesarias o algo así. A ver, sí encontraron indios. metales preciosos. Ujú. ¿Ya? El problema ¿cuál era? ¿Cómo te llevas eso en un barco y llegas hasta Europa? Ah, Ese es el problema, sin que te hundas por el peso de los metales preciosos. Entonces, la revolución del transporte está detrás de eso. Entonces, ya descubres otro tipo, un tipo de embarcación mucho más fuerte, mucho más acorde a la nueva situación para traerte todos los metales preciosos desde América hasta Europa. Bueno, eso es esencialmente, déjame ver. Listo, ahí está la participación de Tuti Ben. Torres, ahí para la siguiente participas, te pongo la participación. ¿Estamos? Listo, ¿algo adicional? Ninguna. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias.